Vamos a Marcos, capítulo 10, verso 10 al 12. ¿Se acuerdan que el mensaje pasado llegamos hasta el 9? Y hoy quiero tocar los dos pasajes o tres pasajes que siguen, porque nos van a ayudar a ver realmente todo el plan de Dios para la familia, para los matrimonios. Y vamos a ver qué dice. Leemos todo, toda la sección para poder retomar el tema, y luego nos vamos a la sección que hoy nos compete. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10 de Marcos, del Evangelio según Marcos, verso 1. Y partiendo de allí, va a la región de Judea y más allá del Jordán. Y otra vez marchan con él multitudes. De nuevo les enseña como tenía por costumbre. ¿Vieron ustedes esa hermosa costumbre del Señor de enseñar? Qué hermoso que es que en el pueblo de Dios aprendamos nosotros para poder enseñar. Que nosotros aprendamos porque necesitamos aprender y practicar, pero que cada uno de nosotros, cada vez que abramos nuestra boca, sea una palabra de bendición, una palabra de ánimo, una palabra que ayude al otro a encontrar la verdad, ¿sí? A encontrarse con la verdad. ¿Amén? Palabras de revelación, que constantemente estemos revelando. ¿Amén? Dice: y acercándose unos fariseos le preguntaban para tentarlo, si es lícito a un hombre repudiar a su mujer. Respondiendo él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos respondieron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el comienzo de la creación los hizo varón y hembra. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a la madre, y los dos vendrán a ser una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, no separe el hombre lo que Dios unció en un mismo yugo. Y en la casa, y acá está la sección que nos toca a nosotros, y en la casa, los discípulos le preguntaban otra vez acerca de él. Y les dice: cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, adultera con ella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, adultera. ¿Vieron ustedes que en el mensaje pasado veíamos cómo los religiosos buscaban que Jesús se inclinara a decir algo que lo desacreditara delante de la multitud? Y para tentarlo le preguntaron si es lícito a un hombre repudiar a su mujer. Eso lo vemos en el verso 2. Cuando estos fariseos, estos religiosos, le hacen la pregunta porque sabían que había dos escuelas allí, y las dos escuelas, una era legalista, extremadamente legalista, y la otra era liberal. Entonces, lo que hacían era probar a Jesús, tentarlo para ver hacia qué escuela se inclinaba, para ver si lo podían desacreditar. Entonces el Señor, con gran sabiduría, les respondió con otra pregunta. Les hizo una pregunta, usó un método retórico, les hizo otra pregunta. Les respondió con otra pregunta. Entonces los llevó a ver lo que había dicho Moisés. Y Moisés, en realidad, nunca dio autorización para el divorcio. Él lo que hizo fue permitir, dar carta de divorcio. Y entonces les dice: pero fue por la dureza de su corazón que hizo eso. ¿Por qué? Porque la dureza del corazón del hombre hacía y hace hoy en día que la mujer sea muchas veces manipulada, golpeada, destruida emocionalmente. Entonces, en ese momento, una de las cuestiones era esa: darle carta de divorcio. O sea, Moisés dice que le dé carta de divorcio cuando la repudia, cuando
la despide de su casa porque encontró algo indecente, algo que no le gustó. ¿Recuerdan ustedes? En el caso de José, María queda embarazada, ¿sí? María queda embarazada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo deposita allí a Jesús en su vientre. Queda embarazada. Pero José no sabía, esto no lo sabía él. Ellos estaban desposados para matrimonio. Ellos todavía no estaban casados. Estaba desposada para matrimonio. La ley decía que si la mujer, tanto la mujer como el hombre, habían adulterado o habían engañado a su cónyuge o a su desposado, tenían que ser apedreados. Entonces, José se encuentra en una posición difícil, porque si él la denunciaba, María tenía que ser por lógica apedreada, tratada como adúltera y apedreada. Pero él la amaba, él no quería hacer eso. Entonces, ¿qué hizo José? Decidió en su corazón repudiarla, pero en secreto, ¿sí? Que nadie se enterara. De esa forma él cumplía la ley porque la tenía que repudiar, porque había hallado algo indecente en ella, algo reprochable en ella, pero él la amaba, entonces cumplía la ley, pero también en su alma. Miren qué nobleza de alma, ¿no? Porque él la amaba, él tenía que hacer cumplir la ley, pero tampoco quería que ella fuera expuesta de esa manera. Entonces la iba a repudiar, pero en secreto. La repudiaba porque era lo que tenía que hacer, pero la otra parte era repudiarla en secreto, dejarla en secreto. Miren qué nobleza de alma, porque la amaba, pero tenía que hacerlo porque tenía que cumplir la ley. Entonces, fíjense ustedes, y todo eso viene a causa, queridos hermanos, de un mandamiento que dio Moisés. Pero ¿por qué sucedían esas cosas? Precisamente por la dureza del corazón del hombre. Ahora bien, observemos esto. 3 cosas les quiero mostrar. En primer lugar, ante las leyes humanas, es lícito que un hombre repudie a su mujer, pero también le da lugar a la mujer para que repudie al hombre. Es decir, que hoy en día le es lícito decir, bueno, nos divorciamos. Y es tan fácil hoy divorciarse. Es tan fácil hoy. Con que uno de los dos decida divorciarse, se divorcia. ¿Eh? En segundo lugar, es la mujer. Escuchen, es la mujer con la que decidió convivir, no es un objeto. Entonces lo que hizo Moisés fue regular el divorcio, por la dureza del corazón del hombre. Pero la mujer no era un objeto y él el sujeto. En realidad el hombre decide convivir con esa mujer y debe amar a esa mujer. En segundo lugar. En tercer lugar, Moisés no mandó a divorciar ni a repudiar, sino permitió. Ellos mismos después le dicen, ustedes observen, en el verso 4, ellos respondieron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Esa palabra, permitió, es una palabra que da permiso, que hace concesión por guardar la integridad de la mujer, por cuidar la integridad de la mujer. Y por otro lado, escuchen, por otro lado, Moisés no mandó a divorciar ni a repudiar, sino permitió dar carta de divorcio. ¿Para qué esto? Esto es para que la mujer tenga un documento que atestigua que es libre para casarse con quien ella quiera. ¿Para qué? Para que el anterior marido no tenga derecho sobre ella ni reclamo. Entonces le ponía carta de divorcio en su mano, la mujer con ese documento tenía libertad para ir y casarse con quien quisiera. Pero el marido ya no podía reclamarle nada, ni podía obligarla a volver porque ya le había dado carta de divorcio. Entonces el hombre tenía que pensar muy bien lo que hacía. Era simplemente por la dureza del corazón del hombre. Ahora sí, entramos en este detalle. Vean ustedes el verso 10. Dice,
Y en la casa, el verso 10 dice, y en la casa los discípulos le preguntaban otra vez acerca de esto. Ya habían escuchado lo que Jesús había dicho, pero ellos le preguntan de nuevo. En la casa, allí en secreto, le preguntan de nuevo. ¿Por qué? Es probable, queridos hermanos, que los discípulos estuvieran muy inclinados a estar de acuerdo con la escuela liberal. Es decir, la escuela liberal, la del rabí Hillel, decía que se podía, casi por cualquier cosa, repudiar a su mujer y darle carta de divorcio. Si se le quemaba la comida, le podía dar la carta de divorcio y divorciarla. Casi por cualquier cosa, porque era una cuestión liberal, era una cuestión de hacer lo que quisiera. Y eso los fariseos lo sabían. Por eso tentaban al Señor para ver hacia dónde se inclinaba. Pero Jesús, con gran sabiduría, ¿a dónde lo llevó? De nuevo a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice esto. La idea original de Dios no era esa. El original de Dios es que el matrimonio se conserve hasta que uno de los dos muera, hasta que la muerte los separe. Vean ustedes, queridos. Es probable que los discípulos estuvieran inclinados a estar de acuerdo con la escuela liberal, la del rabí Hillel. Por eso le vuelven a preguntar, para ver si Jesús contestaba en secreto, contestaba otra cosa. Y esto me despertó un detalle. Cuando las personas, escuchen, cuando las personas quieren escuchar lo que les conviene, buscarán a las personas que les endulza el oído y rechazarán a los que hablan verdad. Para esto, el diablo también tiene sus maestros. También ¿vieron ustedes lo que dice Pablo a Timoteo? Le dice que llegará un tiempo en que tendrán comezón de oír, no querrán oír la verdad, entonces van a ir a donde le endulzan el oído, no donde le dicen la verdad. Porque ¿a quién de nosotros nos gusta que nos digan la verdad? Pero la verdad nos corrige, nos ayuda, ¿cierto o no? ¿Cierto? Entonces nosotros salimos, vamos, ¿saben qué? Cuando queremos encontrarnos con gente que nos endulza el oído, enseguida el diablo tiene preparado a alguien. Y para eso hay muchos falsos maestros que endulzan el oído, que le dicen a la gente lo que quiere escuchar, por eso la gente se amontona para oír ese tipo de cosas, le dicen lo que quiere escuchar. El tema, queridos hermanos, que la mentira nunca va a corregir nuestras vidas. Lo que va a corregir nuestras vidas es la verdad de Dios. Amén. Lo que nos va a ayudar, lo que nos va a asistir para hacer lo que debemos ser, lo que debemos mostrar en esta tierra. Y yo les digo, como tan cerca está la venida del Señor, que Dios nos ayude a dejarnos corregir por la palabra de Dios. Porque es su palabra, corrigiendo nuestras vidas, la que nos va a asistir y ayudar para que nosotros no perdamos los galardones. El Señor encima, que nos galardona, que nos premia, Él nos corrige para que no perdamos esos galardones. Aleluya. No sé a ustedes qué les pasa, pero a mí esto me alegra, me alegra. Así que, siempre, queridos hermanos, tenemos que estar atentos a la verdad. Y aquellos entre nosotros que nos dicen la verdad, que nos ayudan, que nos corrigen a través de la verdad, aunque a veces no nos guste, pero esas son confiables, queridos. Las personas confiables son aquellas que nos corrigen, que nos ayudan a entender la verdad. Esas son las personas confiables. Hasta el hermano más sencillo de una congregación dice la verdad, habla verdad, ayuda, anima a través de la verdad. Confiar en esa persona. ¿Por qué? Porque ese hermano es muy sencillo, pero va con la verdad. ¿Amén? Entonces Jesús les muestra la verdad. No se inclina ni para un lado ni para el otro. Se mantiene imparcial hacia lo que su padre le había dicho. Vean. Antes de entrar, queridos hermanos, antes de entrar al tema del adulterio, tenemos que hacer una aclaración. Tenemos que aclarar este tema. ¿Por qué? Porque no todos los casos son iguales y no se pueden tratar todos los problemas de la misma forma. No, señor. Hay distintas dificultades, distintas parejas, distintos problemas. Entonces todos los temas hay que tratarlos objetivamente con la pareja que está teniendo el problema. Ahora bien, hay algunas cosas que quiero mostrar. No es lo mismo una pareja que viene a Jesús juntos, es decir, no es lo mismo una pareja que ya está casada,
viene al Señor, se convierten al Señor y luego quieren divorciarse. ¿Por qué? Porque esa pareja tiene la asistencia del Espíritu Santo para poder seguir adelante, para poder solucionar los problemas. Está el Espíritu Santo allí. Eso en primer lugar. Tampoco es lo mismo a una pareja en que uno de los dos es creyente. Después les voy a mostrar esto. Cuando uno de los dos es creyente y el otro es incrédulo, le cuesta muchísimo al creyente o a la creyente llevar adelante la casa sola. Le cuesta muchísimo. Pero después les voy a mostrar que no tiene que partir siempre, no tiene por qué partir del creyente la idea del divorcio. Y estoy hablando de personas casadas, legalmente casadas. Tampoco es lo mismo, queridos hermanos, si los dos son inconversos. Eso es una cosa para tratar totalmente aparte. Porque allí tiene que producirse una sanidad de los dos, o nosotros como iglesia poder intervenirse, mediar, para ver qué es lo que Dios dice, para ver cómo podemos corregir ese asunto. Si por lo menos hay alguna forma de corregir. Pero quiero mostrarles esto. Aquí Jesús está mostrando el matrimonio exclusivamente, el matrimonio como diseño original de Dios. Eso es lo que Jesús está mostrando. No está entrando en detalles de problemas de pareja, ni si son inconversos, ni si uno de los dos es creyente, porque todos los casos son diferentes. Pero sí Él está centrándole la visión a aquellos que vienen a cuestionar o a tentarlo en cuanto al matrimonio constituido como diseño original de Dios. ¿Amén? Ante los ojos de Dios, esto es una institución indisoluble. El matrimonio es una institución indisoluble ante los ojos de Dios. Cuando hay un matrimonio constituido, cuando se ha constituido, un hombre y una mujer han constituido una familia, es indisoluble a los ojos de Dios. No se puede diluir. Y ahora les voy a ir mostrando lo que nos dice. Vean, teniendo en cuenta el peso de la palabra unir, todo esto me venía leyendo y estudiando hasta que encuentro una clave, la palabra unir. Lo que significa en el griego y lo que significa en el hebreo. Yo se los voy a explicar ahora. Teniendo en cuenta el peso de la palabra unir, que no está en el original en este lugar, ¿vieron ustedes? En la versión textual no está la palabra unir allí, pero está en Mateo 19:5 y está en Efesios 5:31. Dos pasajes claves de los que habla Jesús de la unión matrimonial. Aquí directamente, ustedes saben que el Evangelio de Marcos es un evangelio dinámico y muchas veces hay detalles en los que no se detiene, que directamente pasa de un punto al otro sin tocar muchos detalles. Luego Mateo toca algunos detalles más profundos, Lucas los toca de otra manera, pero Marcos en reglas generales no los toca. Quiero mostrarles esto. La palabra unir, que significa apegar, cementar, adherir. Vean ustedes que dice Mateo 19:5 y Efesios 5:31. (19:5) dice, y dijo, por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. 19:5. Allí. Presten atención a la palabra dejará y a la palabra unirá. Se unirá. Dejará, se unirá. Presten atención a esto porque después les voy a dar otro detalle de esto. Vean. Efesios capítulo 5, verso 31. Y presten atención a este detalle porque Pablo aquí está tomando el matrimonio como un ejemplo de Jesús y su iglesia, de Cristo y la iglesia,
de lo pegado, de lo adherido, de lo indisoluble de la cabeza con el cuerpo. Vean ustedes. Entonces, ¿cuál es terrenalmente, cuál es el mejor ejemplo que tenemos para entender la unidad de Cristo y la Iglesia? El matrimonio, esa intimidad que hay entre Cristo y la Iglesia. De la única forma que nosotros lo podríamos entender es a través del matrimonio. ¿Ven? Pero cuando nosotros tenemos un matrimonio bien constituido, nosotros nos damos cuenta, es decir, se nos revela mucho más ese tema de la unidad, de la intimidad, de la sujeción de uno con el otro. Acá no es que uno se tiene que sujetar al otro, es que todos, unos a otros, nos tenemos que sujetar. Todos nosotros nos tenemos que sujetar. Y en el matrimonio es una cuestión de sujeción entre uno y el otro. No uno poniéndole el pie en arriba de la cabeza al otro, sino uno sujeto al otro. ¿Sí? Voluntariamente se sujeta. Entonces dice, por esto, verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Se dice, dejará y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. ¿Ven la palabra unir? Bien. Se las quiero mostrar. En el griego tenemos la palabra proskoliao, que tiene la idea de pegarse o unirse habiendo dejado atrás algo. Por eso tiene dos palabras allí. Proskoliao tiene la palabra pros por un lado y koliao por otro. Que de koliao nosotros tomamos las palabras adhesivo, cola, pegamento. ¿Sí? Proskoliao, dejar para unirse, dejar atrás para unirse. ¿Ven? ¿Ven? ¿Me van siguiendo? Tiene la idea de pegarse o unirse habiendo dejado atrás algo. Por esta razón, dice la Escritura, dejará pros para unirse, collao, a su mujer y pegarse a ella. Es decir, dejar atrás toda relación para entrar en una relación matrimonial intensa de fidelidad, lealtad y permanencia proveniente del amor y respeto mutuo. Eso en el griego, pero resulta que vamos al hebreo, porque ustedes saben que el antiguo pacto fue escrito en hebreo. Entonces, cuando vamos al libro de Génesis, al principio de todas las cosas, tenemos esta palabra unir en el hebreo. Vean ustedes. Interesante lo que significa la palabra unir en el hebreo. Vean el concepto que tiene el pensamiento hebreo a diferencia del pensamiento griego. Vean. La palabra es davak, que tiene el significado de fundirse el hombre con su mujer como el barro. Esta palabra la encontramos en Job 38:38. Vean, síganme. Ustedes me van a decir qué tiene que ver. Bueno, ahora se lo voy a mostrar. Job 38:38. A ver. Dice. ¿Lo tienen? Cuando el polvo se funde en una masa y los terrones se abrazan entre sí. ¿Ven? Allí hay en algunas versiones dice la palabra unirse, aquí dice la palabra fundirse. Tiene mucha más presión todavía. Es una expresión mucho más profunda. ¿Ven? Y también podemos encontrar otro detalle allí en Job 41, donde dice, o como cuando describe las escamas del cocodrilo. Job 41, 15 al 17, dice, las hileras de escama son su orgullo, cerradas sin rendijas como un sello, tan unidas una a la otra que ni el aire pasa entre ellas. Soldadas están cada una a la de su vecino, trabadas entre sí, no se pueden separar. Unidas, dice, ¿ven? Tan unidas una a la otra,
que ni el aire pasa entre ellas. La palabra davar, unirse. Se funden las escamas. A ver, ¿quién se atreve a taladrar o a ensartar un cocodrilo? Sus escamas, dice, sus escamas, hablan de cocodrilo, por supuesto que está hablando del cocodrilo del tamaño del río Nilo, de la desembocadura del río Nilo, que llegan a medir 4 o 5 metros. Entonces, están entrelazadas tan fuertemente, unidas tan entre sí, que ni el aire puede penetrar por allí. Y esa es la idea del matrimonio, tan unidos uno con otro que ni el aire pueda pasar. Aleluya. Tan unidos uno con el otro, queridos hermanos, que ni el aire pueda pasar. Que ni el diablo se pueda meter. Que ni el diablo se pueda meter. ¿Amén? ¿Ve? Seguimos. Es por eso que en la cultura hebrea muchos matrimonios se arreglaban entre los mayores, aun cuando los futuros cónyuges eran niños. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una decisión de amar. Entonces hay veces que nosotros ahora de mayores en nuestra cultura decidimos vivir con el otro, decidimos convivir con el otro y decidimos amar. El amor no es una decisión, el amor no es un sentimiento. Comienza como un sentimiento, pero el amor es una acción. El amor es una decisión. Decido amar. He decidido amar a mi esposa. He decidido ser fiel. He decidido ser leal a ella, aún con todos mis errores, pero he decidido yo ser fiel a ella. Porque es una decisión. El matrimonio es una decisión de amarse. Porque abandonar a sus padres y unirse a su mujer es una decisión que Dios de antemano ya bendijo. Que dice Génesis 2:24. Rapidito, vamos, porque tengo que viajar. Génesis 2:24. Vean ustedes. Por eso dice, vean, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Saben qué es abandonar? Es soltar amarras. Dejar el pasado atrás, dejar todo atrás porque he decidido dar el gran salto y unirme a esa mujer que escogí para unirme. O unirse la mujer a ese hombre que decidió unirse. Pero estoy hablando de matrimonios constituidos. Si no ha sido un matrimonio constituido, queridos hermanos, hay libertad de... Ahora les voy a mostrar por qué. Nadie está obligado a estar esclavizado de nadie. Pero en un matrimonio constituido tenemos las herramientas maravillosas espirituales que Dios nos ha dado para poder vencer. ¿Amén? Amén. Por eso es necesario que sea el Señor el que guíe, ordene y una a las parejas en santidad e integridad. La sexualidad es para disfrutarla en el marco matrimonial. La sexualidad es para disfrutarla en el marco matrimonial. Por eso Dios dio un marco maravilloso que nos ha dado Dios para disfrutar de la sexualidad. Y es un problema cuando dentro del matrimonio no se disfruta la sexualidad. Cuando no se disfruta dentro de la sexualidad, se trata de disfrutar afuera. O se trata de disfrutarla antes del matrimonio. Queridos hermanos, nunca Dios va a bendecir eso, porque está fuera del cuadro matrimonial. Por esta razón es que Jesús les enseña lo siguiente. Verso 11, y les dice: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, adultera con ella. ¿Qué es adulterio? El adulterio es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, cuando uno de los dos o los dos son casados. Pero Jesús dijo: el que codicia a otra mujer que no es la suya, ya es un adúltero. En Mateo 5, 31 y 32 lo está viendo.
el simple hecho de repudiar a su mujer y casarse con otra, esto es lo que Jesús está diciendo allí en el verso 11. El simple hecho de repudiar a su mujer y casarse con otra, adultera contra su esposa. Primero, convierte en adúltera a la mujer con la que se casó porque la hace partícipe de su pecado. Segundo, él se convierte en un adúltero. Tercero, conduce a pecar a su mujer en el caso de que ella se case con otro. Y por encima de todas esas cosas, peca contra el que dijo, no adulterarás. Uno de los 10 mandamientos. Peca contra Dios, que es el que dijo, no adulterarás. Eso lo encuentran en Éxodo 20:14. Pero es interesante que de la mujer diga lo mismo. Vean ustedes, verso 12. Porque esto no es solamente para el varón, esto es para la mujer también. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, adultera. ¿Por qué? Porque el problema reside en las decisiones que se toman. Si tomamos la decisión de amarnos, ni siquiera, queridos hermanos, ni siquiera contemplaríamos la idea de divorcio. Cuando nos casamos con mi esposa, lo primero que dijimos es erradicamos de nuestras vidas la palabra divorcio, la palabra separación. No existe entre nosotros. Siempre, hermanos, que ronda la idea dentro de un matrimonio, la idea de divorcio, siempre el enemigo la va a tener flotando allí. Siempre, siempre la va a tener flotando. Y cada tanto la va a tirar a la idea, ¿sí? Para ver si alguien la pesca, para ver si alguien muerde el anzuelo. Cuidado, estoy hablando a matrimonios. En esta hora estoy hablando a matrimonios. A matrimonios de acá y matrimonios de los que lo van a escuchar. Veamos qué dice Romanos 13, 8 al 10, por favor. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Les pregunto, ¿quién es el prójimo de un cónyuge? ¿Cuál es el que está más cerca de un cónyuge? Su cónyuge. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. A veces andamos tan preocupados por guardar los mandamientos de Dios sin amar. Pues cuando nosotros amamos, todos los mandamientos se guardan. Así que lo más fácil es amar para no tener que andar detrás de los mandamientos. Porque el amor hace que cumpla todos los mandamientos. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean ustedes. Y de ahí vamos a Primera a Corintios 7, 10 al 16. Dice: y a los que se han casado, ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si llega a separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilie con el marido, y al marido que no abandone a su mujer, a la mujer. Y a los demás, digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Vean ustedes, siempre el mandamiento es para el creyente, no para el incrédulo. El incrédulo no tiene mandamiento, porque si no conoce al Señor, no tiene mandamiento. Entonces, no debe partir la separación o el divorcio del creyente, sino del incrédulo. Si el incrédulo consiente en vivir con el creyente, bien, bárbaro, está bárbaro, ¿sí? Dice:
Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandona al marido. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula es santificada por el hermano. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Es decir, cuando hay un creyente en la casa, cuando hay un creyente en la casa, todos los demás comparten las bendiciones, están bajo las bendiciones que el creyente recibe. Entonces todo el hogar es santificado por ese creyente, es apartado por ese creyente. No significa eso que los demás, que los incrédulos no sigan siendo incrédulos, sino que el creyente es el que santifica el hogar. ¿Amén? Pero si el incrédulo insiste en separarse, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado el Señor. ¿Qué sabes, mujer, si salvarás al marido? ¿O qué sabes, marido, si salvarás a la mujer? Es decir, si por tu intermedio se salvará o no. Ahora, escuchen, el verso 15 nos da una clave, obsérvenlo. El texto nos dice que ningún hermano o hermana están sujetos a esclavitud de su cónyuge, porque Dios nos llamó a paz. Porque Dios llamó a paz. Los hombres y mujeres violentos, ya sean verbal o físicamente, tienen que ser denunciados o excluidos del hogar para preservar la integridad física o emocional de los demás integrantes. Esto es, nosotros tenemos que tener este cuidado. Esto es con el fin de romper el círculo vicioso en el que están y tratar de restaurar, una vez sanados, los vínculos familiares en tanto que las dos partes estén dispuestas. Nunca es para destrucción de un matrimonio. Nunca es para destrucción de un matrimonio. Siempre es buscando la sanidad de las dos partes. Porque no pueden, si están enfermos, no pueden seguir en ese círculo vicioso. Tienen que ser separados para ser sanados. Si no, es un círculo y toda la vida van a seguir así. Y las leyes hoy respaldan ese tipo de cosas. Hace años atrás, y permítanme decírselos, hace muchos años, en el Evangelio, el hombre la mataba a palo a la mujer, le decía de todo. Venía y le decía al pastor, mi marido es un violento, mi marido me hace de todo. Ah, hermana, usted tiene que sujetarse a su marido, vuelva a su casa. Le agarraba a palo de nuevo. Hoy ya no es así. Hoy hemos entendido, queridos hermanos, que la integridad física, porque hay mujeres violentas también, así que la integridad física es de los dos. Si no separamos eso, seguirá un círculo vicioso. Y no debe seguir así. Y la idea siempre es la restauración matrimonial para poder tratar con las dos partes. ¿Ven? Entonces, a paz nos llamó el Señor, no a ser esclavos, a estar sometidos a la otra persona. No nos llamó a ser esclavos. Y permítanme decirles otra cosa. Aquellos que son solteros, que no están casados ante las autoridades civiles, no tienen la obligación de estar sometidos bajo personas violentas. Tiene que deshacerlo lo antes posible, porque si piensan que una vez casado va a cambiar, sí, va a cambiar para peor, no para mejor. Si un hombre o una mujer es violenta de novio, de casado va a ser peor, porque tiene toda la libertad del mundo. Porque acaba de tomar a la mujer como el objeto, el sujeto tomando al objeto. Posesión. Entonces son temas delicados, pero tenemos que decirle a la sociedad, no es necesario, porque a paz nos llamó el Señor. Nos llamó a estar en paz, en un matrimonio de paz, un matrimonio que está siendo bendecido. Ahora, los matrimonios o las personas que llegan al Señor y conocen al Señor estando casadas, ya es otra cosa, cambia la cuestión allí, porque están casadas. Entonces, el incrédulo puede decidir irse, ya no el creyente, porque el creyente nos llamó
a paz llamó el Señor. Pero si decide irse el incrédulo, déjelo irse. Déjelo irse. Algunos vuelven con el caballo cansado. Es largo el tema, pero quiero hoy darles este panorama. Los vínculos familiares, queridos hermanos, los vínculos familiares tienen que ser cuidados, tanto de hombres como mujeres, como hijos, tienen que ser cuidados. Si el divorcio, queridos hermanos, es inevitable, entonces quedan libres el uno del otro. Permítanme decirles esto. Dios perdona el divorcio, pero si los que quieren divorciarse dicen ser cristianos, sepan que están pecando contra el diseño original de Dios y contra el propósito que Él tiene para cada matrimonio y familia. Que si pueden divorciarse, pueden hacerlo. Pero tienen que saber que se rompe el diseño original de Dios. Todo el plan, el proyecto, todo el diseño que Dios tenía para ese matrimonio constituyendo una familia y esa familia siendo base de la sociedad para mostrar el amor de Dios a la sociedad, se rompe. En el divorcio, algo se va a romper como se rompe algo que ha sido fuertemente pegado. Hablamos del cemento, hablamos del adhesivo, hablamos de la fundición de una cosa con otra, cuando dos cosas se funden una con otra. O lo que es peor, se destrozará como algo que se ha fundido y unido entre sí. Cuando un matrimonio sucede, se destroza algo, se rompe, se destruye algo porque Dios ha unido. Si Dios ha unido, solo Dios puede separar. Ese es el plan original de Dios. Estamos en la dispensación de la gracia, que los divorcios suceden, los divorcios están a la luz, al orden del día. Son más los que se divorcian que los que se casan. Parece que se divorciaron antes de casarse. Pero en la iglesia del Señor no debe ser así. ¿Por qué? Porque si no entramos en un manoseo, se va diluyendo hasta que no nos cree nadie. No nos cree nadie. La vida matrimonial no es fácil. La vida matrimonial no es fácil. Seguro que no. No nos ha sido fácil a nosotros estar casados. Para nada fácil. Pero si Dios une, Él mismo será el que nos mantendrá unidos. Entonces, buscando la presencia del Señor, la dirección de Dios, podemos solucionar los temas. Entonces, a veces decimos, somos tan diferentes. Y sí, si fuéramos iguales sería aburridos. Vamos a celebrar las diferencias. Somos diferentes, mi esposa de mí, somos diferentes. Totalmente diferentes. Pero consensuamos, entendemos que en la búsqueda del Señor, Dios va dándonos la asistencia que necesitamos para ordenar las cosas que necesitamos ser ordenados. Si Él mismo nos hizo diferentes, Él mismo que nos unió, nos hizo diferentes. Cuando yo comienzo a entender las diferencias que tenemos y comienzo a aceptar aquellas cosas que tengo que aceptar, entonces Dios me va haciendo madurar, me va haciendo crecer, me va haciendo mejor hombre. Amén. Pero este es el plan, este es el diseño original de Dios. Ahora podemos tomar puertas alternativas, siempre el mundo nos va a dar puertas alternativas. Ahora, decidamos una cosa, queridos hermanos, vamos al plan original de Dios. Lo que Dios une, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Amén. Porque ustedes saben la fuerza que tiene la iglesia, la fuerza que tiene el testimonio del Evangelio con familias firmes, unidas, amándose, tolerándose, soportándose en otras oportunidades. Vamos en escalones, ¿sí? Amándose, tolerándose y soportándose en algunas otras oportunidades, ¿no? Pero es así, queridos hermanos. Hay tiempos en que nos amamos profundamente, hay tiempos en que nos soportamos. Y hay tiempos en que nos toleramos. Y hay tiempos en que nos soportamos. Hasta parece que se nos fuera el amor.
Pero allí está el Señor ayudándonos, allí está el Señor asistiéndonos para retomar el camino, queridos hermanos. ¿Amén? Amén. Los animo, hermanos, los animo y animo a aquellos que nos van a escuchar por YouTube también, para que juntos podamos emprender este camino maravilloso que es el camino del matrimonio, de la familia. Hay problemas a montones. Hay problemas en la familia a montones, se lo aseguro. Pero permítanme decirles, aquellos que no están casados, que no se han casado, que están en un plan de matrimonio, no están obligados, tampoco esos matrimonios están obligados a someterse a personas violentas. No, Señor. Y prevengo esto. Personas violentas en el noviazgo van a ser personas más violentas en el matrimonio. Personas que les gustan salir con otras personas antes de casarse, no va a mejorar después de casarse, va a ser peor. Quizá no voy a recibir muchos aplausos, pero está bien. Pero vamos a tener familias sanas. ¿Amén? Amén. Familias sanas. Familias sanas. Dios va a sanar familias.